A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. En este programa vamos a hablar de la edad de bronce del toreo. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos a una edición más de Al Toro por los Cuernos. En esta ocasión vamos a hablar de la edad de bronce del toreo. Pero antes de hablar de la edad de bronce, quiero hablar de Domingueros Premium. Vamos a ver, tenemos un portal que se llama altoroporloscuernos.es y si entréis en el portal vais a ver una ventanita donde pone precisamente Domingueros Premium. Pues aquí hay contenidos exclusivos que no subimos a YouTube, pero que pueden interesar al aficionado. Es muy barato suscribirse, cuesta 1,99 € al mes y pues aquí se ofrecen pues, un montón de anécdotas, de comentarios, de recomendaciones, de historias, pues que como digo no subimos a YouTube. El objetivo de esta financiación es mejorar precisamente el programa. Poder comprar material más moderno y más cómodo y realizar un montón de proyectos que tenemos en mente. Por lo tanto, pues ya sabéis dónde os esperamos. Seguro que no os vais a arrepentir. Muy buenas. El banderillero Agustín Serrano nos va a contar una anécdota o nos va a contar lo que él quiera. Pues nada, voy a contar dos anécdotas. Una que me pasó siendo novillero y otra de banderillero. Es obligado a hablar de otra de mis debilidades, de José Fuentes Sánchez. Bueno, pues voy a hablar de Enrique Belenguer Blanquet, quizá el banderillero por excelencia o el peón por excelencia de la historia del toreo. No hay quinto malo. Seguramente han oído ustedes este aserto muchísimas veces. Bueno, pues esta anécdota la protagonizó José Díaz Agualimpia. Bueno, vamos a hablar de la edad del bronce, del toreo. En la gran historia general del mundo, la edad del bronce pues comenzó pues 2000 años antes de Cristo, y es cuando el hombre pues empezó a utilizar el bronce. Los historiadores del toreo, haciendo un paralelismo entre la historia general y la historia del toreo, pues se han referido a la etapa de Machaquito y Bombito como la edad del bronce. La edad del bronce sería la que empieza justo cuando se retira Guerrita en 1899 y abarca hasta la aparición de Joselito y Belmonte en 1913. Luego llegaría la edad de oro, que es la de Joselito y Belmonte durante los años 10, y luego la edad de plata, que serían pues, los años 20 y los años 30. Por tanto, ya tenemos a la edad del bronce pues, definida desde un punto de vista cronológico. La edad del bronce del toreo va desde 1899 a 1913. Es un periodo histórico de 15 años. Y es un periodo histórico tremendamente interesante y que quizá no se le ha prestado la atención debida, pues porque los toreros que en esa época torearon quizá no tengan pues el esplendor ni la personalidad de un Joselito, de un Belmonte, de un Manolete. Pero yo creo que es una época que conviene conocer porque tiene, desde el punto de vista histórico, mucho interés. Y antes de hablar del toreo de la época, pues hay que hacer una pequeña introducción histórica. Yo creo que lo que define a esa etapa es el pesimismo. Hay que tener en cuenta que España en el año 1898 ha perdido sus últimas colonias en América y en el Extremo Oriente, y esta pérdida pues, ha supuesto una enorme conmoción en el país. España está de duelo, España está de luto y por lo tanto sobre España se va a cernir un enorme pesimismo que va a culminar 30 años después con la Guerra Civil. A mí lo que me llama la atención
es que este pesimismo de 1898 no tuvo lugar en la década de los años 20 del siglo XIX, que es cuando verdaderamente se perdió América, cuando se perdió todo el continente americano. Sin embargo, en la década de los años 20 del siglo XIX, pues no se palpa esa sensación de decadencia ni ese pesimismo. La pugna entre liberales y conservadores era tan fuerte en la propia España que los acontecimientos americanos, los tremendos acontecimientos americanos de perder un imperio, se les dio muy poca importancia en lo que es la España metropolitana. Sin embargo, en 1898 fue exactamente lo contrario. En realidad lo que quedaban eran los últimos restos del imperio: Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Sin embargo, la pérdida supuso una enorme conmoción en el país. La verdad es que era una guerra que no se podía ganar. Los soldaditos españoles combatían a miles de kilómetros de casa y a pesar de su abnegación y su heroísmo, pues no podían vencer pues, a una potencia como los Estados Unidos, que desde luego nos arrolló pues, con toda su potencia, tanto económica como industrial, como demográfica y material, ¿no? Es decir, era una guerra que no se podía ganar. Pero como digo, fue una guerra que instaló a la sociedad española en un enorme pesimismo. Y la muestra de ese pesimismo es la generación del 98. Un montón de literatos pues, que tienen una visión muy crítica de la historia de España. Es Ortega y Gasset diciendo que España es el problema y Europa es la solución, que desde luego tampoco es del todo cierto, pero ese era un poco el sentir general. Además, luego esos años primeros del siglo XX van a ser muy convulsos, también por la guerra de Marruecos. Por una cuestión absurda de prestigio internacional, España se mete en una guerra de Marruecos que verdaderamente no suponía o no reportaba ninguna rentabilidad a España. Marruecos era un pedregal sin valor ninguno, pero vuelvo a repetir, por una cuestión de prestigio internacional nos metemos en una guerra y tendrá uno de los acontecimientos más sangrientos cuando el 27 de julio de 1909 pues, tenga lugar la batalla del Barranco del Lobo, donde será un desastre del ejército español. Y esta sangría del Barranco del Lobo pues, va a tener como consecuencia la Semana Trágica de Barcelona, cuando los reservistas se negaron a ir a la guerra de Marruecos. Por lo tanto, la guerra de Marruecos va a ser una llaga purulenta que no se va a resolver pues, hasta mucho después, hasta 1925, hasta el desembarco de Alhucemas. Y luego, además, el sistema de la Restauración, el sistema que había nacido con la Constitución de 1876, ya en esos primeros años del siglo XX pues, estaba dando pruebas de su agotamiento y, sobre todo, estaba dando pruebas de que era un sistema absolutamente corrupto. El turnismo en el poder de los conservadores y liberales a lo único que dio lugar pues, es a un sistema totalmente podrido, totalmente corrupto, lleno de caciques, que se irá deslizando cada vez a mayor velocidad y tendrá su culminación en el desastre aquel que fue la Segunda República y también en la Guerra Civil. Por lo tanto, la situación en España es muy convulsa y muy triste. Hay un enorme abatimiento por la pérdida de las colonias y además, como digo, la guerra de Marruecos y la mala situación económica del país hacen que España sea un avispero. Y luego hay un sistema absolutamente corrupto que tampoco resuelve nada. Es una situación muy tensa, una situación muy convulsa y una situación que se va a manifestar o va a tener su reflejo en los tendidos de las plazas de toros. Públicos muy exigentes y públicos muy enfadados. Y como siempre, la fiesta de los toros es un poco el reflejo de la sociedad en la que está instalada, pues esa convulsión que existe en la sociedad va a tener su reflejo en la fiesta de los toros. Estos primeros años del siglo XX van a ser unos años de una enorme convulsión en el interior de la fiesta, con un montón de problemas, con un montón de pleitos que vamos a intentar resumir. El primero de todos es la Ley de Descanso Dominical de 1904. La Ley de Descanso Dominical lo que pretendía es que los trabajadores descansaran los domingos. Digamos que esta era la pretensión, vamos a decir, la excusa presentable de la ley, pero en realidad era un
un torpedo de flotación contra la fiesta de los toros. ¿Por qué? Porque como las corridas de toros tenían lugar los domingos, pues se prohibía que se celebraran, ¿eh? Y además era muy curioso, estaban prohibidas las corridas, o se querían prohibir las corridas, pero en cambio las tabernas sí que se permitía que estuvieran abiertas y también otros espectáculos. Por lo tanto, era evidente que el objetivo oculto de la ley de descanso dominical era terminar con los toros. Esta ley la impulsó un organismo pomposamente llamado Instituto de Reformas Sociales, para que se vea que la ingeniería social y ese afán de lavar el cerebro a la gente y de cambiar sus costumbres no es exactamente de ahora, sino que desde luego tiene unos antecedentes históricos. Pues bien, en ese momento el gobierno estaba presidido por el conservador Antonio Maura. Aquí también se desdice un tópico muy arraigado que presenta a la derecha como defensora de la fiesta de los toros, pues era la derecha la que la quería erradicar, porque la derecha española ha tenido un enorme complejo de inferioridad con respecto a Europa, igual que las izquierdas. Por lo tanto, si los toros han ido sobreviviendo es por el apoyo que le presta el pueblo español, pero nunca por los políticos, que de un signo o de otro nunca la han ayudado y han intentado torpedearla y poner palos en la rueda de la fiesta todo lo que han podido. Pues bien, la ley de descanso dominical era un auténtico peligro para los toros, entonces hubo una manifestación multitudinaria que terminó en el Parque del Retiro, y en el Parque del Retiro se leyó un comunicado. Lo leyó un torero de tercera fila que se llamaba Enrique Santos Tortero, pues digamos que levantando al mundo de los toros y a la afición contra la ley. Los políticos se asustaron y al final pues la ley quedó en agua de borrajas y se pudieron seguir dando toros. Pero si no se hubiera movilizado el toreo, pues probablemente la fiesta de los toros hubiera tenido una estocada importante. También en esa época, también con el gobierno de Antonio Maura, siendo ministro del Interior Joaquín Ruiz Jiménez, se prohíben las capeas. Pero esto también les salió por el tiro por la culata. ¿Por qué? Pues porque lo que se hizo en todos los pueblos para que autorizaran los toros es anunciar una novillada. Entonces se mataba 1 o 2 novillos de muerte y luego ya se continuaba con la capea. Por lo tanto, esta prohibición de las capeas en realidad supuso un enorme impulso para las novilladas y tuvo exactamente el efecto contrario al que esperaban los políticos. ¿Por qué? Porque la novillada, que era un espectáculo propio de plaza cerrada y de plaza de fábrica, pues la novillada, es decir, con toreros profesionales vestidos de luces, se extendió a todos los pueblos de la geografía. Por lo tanto, fue muy positivo. Y son muy interesantes los carteles de la época, ¿no? Diciendo que, bueno, que se van a lidiar de los pueblos, ¿no? Se van a lidiar 10 o 12 toros por la cuadrilla de fulanito y menganito. No, en realidad fulanito y menganito mataban 2 toros y el resto pues se los dejaban a los aficionados y a los capas. Pero vamos, que se extiende enormemente la novillada en esa época. Por cierto, también en ese año prohíben el toreo femenino, que había tenido pues que había suscitado un cierto interés con la cuadrilla de Lolita y Angelita, ¿eh? Por lo tanto, como se ve desde un punto de vista político, fueron tiempos movidos. También en el año 1905 se funda la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Los ganaderos se asocian y se agrupan en una organización para defender sus intereses. La Unión de Criadores de Toros de Lidia va a tener 3 intereses. Un primer objetivo es acabar con los tratantes y con los morucheros, ¿eh? Entonces, la Unión de Criadores escribe a todas las empresas diciendo que la empresa que compre toros a tratantes y a morucheros será vetada y no podrá comprar toros a las ganaderías importantes. Y esta fue la manera por la que consiguieron que los tratantes y los morucheros desaparecieran de todas las plazas de primera, segunda, capitales de provincia, etcétera, etcétera. Otra cuestión candente eran las pullas de picar. Claro, se picaba sin peto, se picaba con caballos desnudos. Entonces los picadores pues intentaban colar pues un montón de pullas antirreglamentarias que intentaran hacer todo el daño posible. Pues la Unión impuso unos modelos que se tuvieron que utilizar en todas las corridas. Y el tercer objetivo de la Unión era defenderse de los toreros, y defenderse pues de sus imposiciones y de sus caprichos. Claro, los ganaderos tenían
muy presente a Guerrita, que se acababa de retirar en 1899. Guerrita, que había mandado de un modo absolutista en el toreo, pues había impuesto sus ganaderías, había relegado y vetado un montón de ganaderos, y lo que pretendían ahora era evitar esta clase de prácticas. Aunque aquí, si vemos la historia en su conjunto, en esto la Unión tuvo muy poco éxito, ¿no? Porque siempre pues los toreros principales han tenido ganaderías favoritas y han detestado otras, ¿no? Pero ese era el tercer objetivo de la Unión. Consiguieron desterrar a los tratantes, consiguieron desterrar las pullas ilegales, pero lo que no consiguieron es doblegar a los toreros en sus criterios y sus preferencias ganaderas. También va a haber otros dos pleitos muy interesantes, que es en esta época, que es el pleito de los miuras y el pleito de las escrituras abiertas. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante, lo vamos a dejar para cuando hablemos de Bombita, porque Bombita se va a ver envuelto en estas dos polémicas y va a ser, vamos a decir, el epicentro de las dos. Por lo tanto, cuando hablemos de Bombita hablaremos tanto del pleito de los miuras como de las escrituras abiertas. El toro en estos primeros años del siglo XX va a subir de modo extraordinario. Guerrita había abusado de su poder, se había hartado de lidiar utreros. Se comentaba en los círculos más enterados del toreo que incluso los había despuntado. Por lo tanto, ahora los ganaderos se van a vengar. Pero claro, no se van a vengar en la cabeza de Guerrita, que ya está retirado, se van a vengar en la cabeza de los toreros que van apareciendo. Es decir, no hay toreros decisivos, no hay toreros que apasionen a los públicos, los toreros son bastante intercambiables y esto lo aprovechan los ganaderos para imponer su poder. Van a ser unos años de toros muy serios y toros muy cuajados. También algunos comentaristas han llamado a esta época la edad del grano. Y cuando están hablando de la edad del grano se están refiriendo precisamente a eso, la cantidad de grano, la cantidad de cereal que se les daba de comer a los toros, y salían unos toros muy aparatosos y muy poderosos. Es decir, la generación de Bombita y Machaquito pues se tuvo que enfrentar a toros muy serios y muy cuajados, cosa que desde luego también cambió cuando aparecen Joselito y Belmonte, que sí que tienen un enorme atractivo para el público y que sí que tienen mucho poder y harán que el toro baje. Pero esos años que median desde la retirada de Guerrita en 1899 a la aparición de Joselito y Belmonte fueron años de toros muy serios, de toros muy duros, de toros muy cuajados y de toros desde luego con toda la barba. Se ha dicho que es una de las épocas donde el toro fue más serio, ¿no? Por lo tanto, el espectáculo fue muy auténtico en esa época. Con respecto a los matadores que pulularon por las ferias en aquellos años, pues ya he apuntado que no hubo ninguno que tuviera el suficiente interés para apasionar a los públicos y para abarrotar las plazas de toros. Digamos que fue una generación de eminencias grises, de toreros que son apreciables, que son respetables, que es estimable el trabajo que hicieron, pero que no se pueden comparar con los grandes colosos de antes ni con los grandes colosos de después. Y al primero que hay que citar es Antonio Fuentes. En 1899, cuando Guerrita se retiró, al preguntarle que quién quedaba en el toreo, o al preguntarle cuál era pues el torero de su preferencia, pues dijo: después de mí Naide, y después de Naide Fuentes. Quería decir que había un enorme escalón entre él y los demás, pero que dentro del nivel bajo del resto de los toreros el que más le gustaba era Antonio Fuentes. Antonio Fuentes era un torero sobre todo con fama de elegante, hasta tal punto que le llamaron el Petronio de los toreros. El Petronio es un personaje clásico, era el árbitro de la elegancia en la antigua Roma. Bueno, pues a Antonio Fuentes le llamaron el Petronio de los toreros, y sobre todo lo que se admiraba de él era su elegancia, sobre todo en las banderillas. Era un torero que abusaba del toreo con la mano derecha, pero era un torero al que se esperaba sobre todo cuando banderilleaba, especialmente al quiebro. Tampoco era un matador eficaz, pinchaba muchos toros, pero era tan elegante que la gente pues aguantaba estas deficiencias pues con tal de verle pues banderillear y en alguna Verónica. A pesar de la fama de medroso que tenía Antonio Fuentes,
pues tuvo una tarde heroica, que fue en 1894, todavía cuando Guerrita está mandando en el toreo, el día que el toro Perdigón mató al Espartero. El día que el toro Perdigón mató al Espartero, Antonio Fuentes entró en la enfermería con lágrimas en los ojos, pero luego se vino arriba y fue capaz pues de echar la corrida abajo con mucha dignidad. En un momento en que el otro espada del cartel, que era Joaquín Navarro Quinito, pues se desentendió completamente. Pero a pesar de ese momento heroico, Antonio Fuentes pues siempre fue recordado por su elegancia y, como he dicho, fue un poco el tuerto en el reino de los ciegos en el momento que se despide Guerrita. Antonio Fuentes va a estar en la primera fila hasta 1908, que tiene un accidente, se retirará en 1910 y en 1913 reaparece, pero totalmente cojo, en una reaparición sin ningún éxito. Y a pesar de que fue un hombre que manejó mucho dinero, pues morirá totalmente arruinado pues ya en el año 1938, en la Guerra Civil. Por lo tanto, en esos años, justo después de la retirada de Guerrita, el referente de la elegancia es Antonio Fuentes. Pero todos los aficionados entendidos ven claramente que Antonio Fuentes no puede soportar sobre sus espaldas el peso del toreo. Y ponen sus ojos en dos toreros, que son Ricardo Torres Bombita y Rafael González Machaquito. Ninguno de los dos tiene la elegancia de Antonio Fuentes, pero sí que tienen las virtudes que Antonio Fuentes no tiene. Tienen pundonor y dan la cara todos los días. Ricardo Torres Bombita era de una familia de toreros. Había heredado el apodo de su hermano Emilio Torres, el Bomba, que era un torero pues que en los últimos años de Guerrita se había hecho célebre por sus estocadas. Lo que pasa es que entró en decadencia muy rápido, precisamente porque los toros le cogieron mucho y también por una obesidad prematura. Bueno, pues Emilio el Bomba, digamos que cede el apodo a su hermano Ricardo. Su hermano Ricardo es un torero, digamos, desde ese punto de vista, es un torero, digamos que en la relación con los demás y en la forma de estar fuera de la plaza es un torero parecido a Luis Mazzantini. Es un hombre correcto, es un hombre educado, es un hombre que viste con corbata. Es un hombre que, bueno, que tiene unos ciertos estudios elementales, pero desde luego no es un iletrado, y desde luego esta actitud suya va a ser muy beneficiosa para sus compañeros, porque precisamente esta inquietud, pues por estar en la sociedad pues de un modo elegante y caballeroso, y no pasar por la sociedad como un patán, es decir, no pasar como Guerrita, pues eso será muy beneficioso para sus compañeros, porque Bombita va a fundar el Montepío de Toreros. Por aquel entonces la seguridad social no existía, y cuando los toreros eran cogidos y no podían torear porque estaban en la cama reponiéndose de las cornadas, pues tenían un problema, pues porque muchos no tenían dinero para subsistir. Otro problema era cuando eran viejos y dejaban de torear, porque tampoco existían las pensiones de jubilación. Pues entonces Bombita funda el Montepío de Toreros para resolver estas carencias y para que los toreros tengan una pensión, tengan un subsidio cuando están heridos y también tengan una pensión de jubilación. En este sentido, pues Bombita fue enormemente beneficioso para sus compañeros y desde luego tuvo unas inquietudes sociales que no eran habituales en los toreros de la época. ¿Y cómo era Bombita como torero? Pues en primer lugar quiero decir que yo creo que sí, Antonio Fuentes era muy elegante, pero el hombre de la edad del bronce es Guerrita, perdón, es Bombita. El hombre, el torero verdaderamente importante y el torero que lleva sobre los hombros el peso del toreo desde que se retira Guerrita hasta que aparece Joselito es Bombita. Bombita está sepultado en la historia del toreo por estos dos nombres. Está emparedado por delante por Guerrita y por detrás por Joselito. Y claro, las comparaciones son odiosas y en las comparaciones con estos dos colosos sale perdiendo. Pero Bombita tuvo que ser mucho mejor torero de lo que se ha dicho. Era un torero largo, un torero poderoso, un torero que dominaba los toros, un torero conocedor también de todas las suertes del toreo, todo lo hacía bien.
Quizá su problema principal es que no tenía una gran personalidad, y este es un auténtico problema, porque, como dijo Belmonte unos años después, el toreo ante todo es una cuestión de estilo, y es evidente que los públicos, sobre todo, lo que fascina sobre todo a los públicos, más que el buen oficio delante de los toros o la capacidad para resolver los problemas delante de los toros, lo que les fascina a los públicos es una personalidad. Bueno, pues Bombita quizá no tenía esta personalidad definida, pero era un torero muy poderoso y muy cumplidor. Y por cierto, era un torero que tenía un concepto del toreo bastante avanzado. Bombita abre el compás y baja la mano a los toros. Con esto lo que pretende es dominarlos y llevarles mucho más sometidos. Por lo tanto, está apuntando el toreo que va a venir en el futuro, mientras toda la crítica taurina de la época dice que no hay que bajar la mano y que siempre hay que tener los pies juntos. Bombita está claro que se ha fijado muy bien en lo que hacía Guerrita. El rival de Bombita es Machaquito. Machaquito era cordobés y se le llamó la sombra de Frascuelo. Y se le llamó la sombra de Frascuelo porque mataba muy bien. El gran aval de Machaquito era que era un gran estoqueador, un torero de mucho pundonor, un torero que daba la cara y un torero que siempre mataba muy bien. Era mucho mejor matador que Bombita. Bombita superaba en todo a Machaquito menos con la espada. Y Machaquito nivelaba la situación. Desde el primer momento los entendidos ven que se trata de una competencia de un fuste mucho menor a la que tuvieron Lagartijo y Frascuelo. Pero no es menos cierto que en la prensa se animaba la competencia. Existía toda una tradición de competencias heredada del siglo XIX, pues desde Cúchares y Chiclanero, el Tato y el Gordito, Lagartijo y Frascuelo. Por lo tanto, la costumbre inveterada en la fiesta de los toros de aquel momento es que siempre hubiera dos bandos. Y aunque en este momento concreto los toreros protagonistas no tenían el fuste de aquellos del pasado, pues desde la prensa se animaba el cotarro, se animaba la competencia, y por lo tanto estamos en una época donde el tono grisáceo de muchas corridas es compensado por el tono de hipérbole que hay en las crónicas, pues por ejemplo en las crónicas del Liberal, firmadas por José de la Loma, más conocido por Don Modesto, las crónicas de ABC, firmadas por Manuel Serrano García Bao, dulzuras eran más comedidas, pero Don Modesto era un crítico absolutamente hiperbólico. También hay que hablar aquí, por ejemplo, de críticos como el Barquero o Don Pío. Por lo tanto, digamos que hay una enorme efervescencia periodística en torno a la fiesta de los toros, cosa que ahora no sucede, porque claro, la fiesta de los toros en ese momento no tiene espectáculos que compitan con ella. Entonces, a pesar de que existe la percepción, y una percepción correcta entre los aficionados, de que Machaquito y Bombita no son Lagartijo y Frascuelo, sin embargo el cotarro se anima mucho desde los periódicos y se habla mucho de toros. Machaquito y Bombita se enzarzan ya desde 1903 pues en una pseudocompetencia, torean mucho juntos, comparecen en las plazas siempre juntos y desde luego van a ser los protagonistas de esos años. Lo que pasa es que al finalizar la temporada de 1908 va a caer un bombazo sobre la fiesta de los toros, que es el pleito de los Miuras. Y este pleito de los Miuras va a trastocar un montón de cosas. Bueno, la ganadería de Miura tenía en ese momento más prestigio que ninguna, y en cuanto se anunciaba la plaza se llenaba. Existía un enorme morbo al respecto, porque ya en aquellos primeros años del siglo pues ya tenía una trayectoria luctuosa bastante importante. Pues todo el mundo hablaba, pues por ejemplo, del Toro Jocinero, que había matado a Pepete, o de Receptor, que había matado a Domingo del Campo Dominguín, o de Perdigón, que había matado al Espartero. Por lo tanto, había un morbo en torno a la ganadería. La ganadería de Miura era mucho más larga de lo que ahora es, es decir, don Eduardo Miura, el de las patillas, pues tenía muchísimas vacas y todos los años, con destino a todas las plazas de España, mandaba un montón de toros y novillos. Por lo tanto, el anunciar el
el nombre de Miura pues hacía que la plaza se llenara. Bombita reúne a todos los matadores, finalizado 1908, para pedir a las empresas que el día que se lidien los Miuras ellos tienen que cobrar el doble. Y tienen que cobrar el doble porque la plaza está llena, por lo tanto el dinero se tiene que repartir. Como digo, se manda una carta a las empresas donde van a firmar todos los matadores del momento. Pero es aquí que esta carta cae en la prensa, cae en las tertulias, y la Unión de Criadores de Toros de Lidia la va a manejar con extraordinaria habilidad. La Unión de Criadores de Toros de Lidia cierra filas en torno a Eduardo Miura, culpabiliza a Bombita, que verdaderamente había sido el promotor, porque era el torero, digamos, con más mando en ese momento al que todos lo decían. Culpabiliza a Bombita de la maniobra y poco más o menos le acusan de cobarde. Lo que se dice es que, claro, pedir el doble de dinero es la excusa para que las empresas no anuncien a las figuras con los Miuras y así dejar de torearlos. Fue una noticia que hizo correr ríos de tinta. Hablaron del pleito de los Miuras hasta un montón de comentaristas políticos y de literatos que nunca se ocupaban de los toros. Por ejemplo, don Jacinto Benavente, el famoso dramaturgo, dijo que si el día de los Miuras los toreros quieren cobrar el doble, cuando la corrida sea muy fácil y muy pastueña y muy de su gusto, que cobren la mitad de lo que estaban cobrando ahora. La auténtica realidad es que se volvió a la opinión pública en contra de Bombita. Todos los toreros que habían firmado el manifiesto se desdijeron y se quedó Bombita solo con otro torero que le apoyó hasta el final, Castor Jáuregui Beitia, cocherito de Bilbao. Por lo tanto, todos, cuando la opinión pública se puso en contra de los toreros, todos, pues, como digo, se bajaron del barco y dejaron sola a Bombita, y Bombita solamente quedó con el apoyo de Cocherito, nada más. Por tanto, esta batalla la perdió totalmente y tuvo que torear Miuras al mismo precio que el año anterior, pues al poco tiempo. Pero además, enlazado con el pleito de los Miuras está el pleito de las escrituras abiertas. Por aquel entonces el empresario de Madrid era Indalecio Mosquera, que era un gallego muy listo, y vio que con la animadversión que se había creado en torno a los toreros con motivo del pleito de los Miuras, pues él podía obtener ganancia a río revuelto y acabar por fin con las escrituras abiertas. Yo pienso sinceramente que Indalecio Mosquera tenía razón. Las escrituras abiertas eran un auténtico abuso. ¿Qué era una escritura abierta? Pues cuando un matador de toros hacía un contrato con una empresa, si el matador de toros luego no iba a torear la corrida porque había sufrido una cornada o porque se había puesto malo, pues él cobraba el dinero y mandaba él, el torero, mandaba a otro matador de menor categoría. Por ejemplo, Guerrita, pues cuando cobraba una corrida, cuando tenía un contrato, pero él no podía ir, pues mandaba a algún torero de Córdoba, pues de poca categoría, pues por ejemplo Rafael Bejarano Torerito, ¿no? Los sevillanos, pues también se ayudaban entre ellos, cuando no podía ir pues un matador sevillano, pues mandaba a otro sevillano de menos cotización. Entonces, claro, Indalecio Mosquera decía, hombre, si el torero al que yo he contratado no puede ir, yo creo que tengo derecho a elegir al sustituto, no que me venga impuesto por el torero herido. Por lo tanto, por el pleito de las escrituras abiertas, ni Bombita ni Machaquito van a torear en la temporada madrileña de 1909. Bueno, en realidad torearon una corrida, la corrida de la prensa, pero era una corrida que no estaba organizada por la empresa. Pero de las organizadas por la empresa no torearon ninguna. Y al estar ausentes Machaquito y Bombita de la Plaza de Madrid en 1909, pues lo que va a hacer Indalecio Mosquera va a ser apoyarse en otros toreros, y será el gran momento de toreros que hasta ese momento habían ocupado puestos secundarios, pero que a partir de ahora pues se van a poner en primera fila.
Por tanto, desde ese sentido, desde ese punto de vista, también a Machaquito y a Bombita la jugada de no venir a Madrid les salió muy mal, porque cuando volvieron en 1910 se dieron cuenta que tenían que compartir el pastel pues con muchos más nombres. Entonces, ¿cuáles son los toreros que apoya Mosquera cuando Machaquito y Bombita no vienen? Pues son 4 fundamentalmente. El primero es Vicente Pastor. Vicente Pastor era un torero madrileño, había tomado la alternativa en 1902, había estado mucho tiempo en la segunda fila, un torero honrado y un torero que sobre todo destacaba por ser un gran estoqueador. Daba un pequeño saltito a la hora de matar, pero dejaba las estocadas en el morrillo enterradas hasta la gamuza. Además, era un lidiador poco lucido, pero muy concienzudo y muy eficaz. Era un torero poderoso. Por cierto, hay unas imágenes de Vicente Pastor toreando en México, unas imágenes de la colección de vídeos de la Universidad Autónoma de México, donde se ve a Pastor trasteando con la mano izquierda a un toro, sometiéndolo por bajo, con mucha autoridad y con mucha eficiencia. Era un gran lidiador. Bueno, pues Vicente Pastor es un torero que está preterido hasta ese momento y ese es el momento que se pone en primera fila, gracias a sus estocadas y a su buen sentido de la lidia. También se le comparó a Frascuelo, porque Frascuelo también tenía como sus 2 bazas principales, pues precisamente la buena estocada y la oportunidad en el quite. Digamos que sería también un reflejo menor de Frascuelo. Bueno, pues es un torero que se pone arriba en ese momento y será un torero muy querido por la Plaza de Madrid. El bando pastorista será muy importante en la Plaza de Madrid en los años siguientes, hasta tal punto que mucha gente, cuando aparezcan Joselito y Belmonte, no serán ni de Joselito ni de Belmonte, serán de Vicente Pastor. Y probablemente la cumbre de Vicente Pastor es el 2 de octubre de 1910, cuando le corta una oreja al toro Carbonero, de la viuda de Concha y Sierra. Esta es la primera oreja que se cortó en la Plaza de Madrid. Por lo tanto, esta oreja le dio mucho a Pastor. Además, una oreja muy trabajada porque el toro fue muy manso y le habían puesto banderillas negras. Por lo tanto, Pastor ya está instalado en la primera fila. Otro que se instala en primera fila es Rodolfo Gaona. Rodolfo Gaona es el primer torero mexicano figura del toreo. Figura del toreo a escala universal. Es el primer torero americano figura del toreo. Rodolfo Gaona era mexicano, de León de las Aldamas, y había venido a España en la temporada de 1908. Se lo había traído su profesor, Saturnino Frutos Ojitos. Ojitos había sido un banderillero que había ido en la cuadrilla de Frascuelo, pero a quien admiraba era Lagartijo y se había ido a México. Pues bien, descubre en León de las Aldamas, donde había puesto una escuela taurina, un chico con grandes cualidades y se lo trae a España. Ese torero es Gaona. Gaona asciende muy rápidamente a los primeros puestos. En 1908 toma la alternativa en Tetuán de las Victorias y prácticamente desde ese momento se pone arriba. También le va a ayudar que en 1909 no están en Madrid ni Machaquito ni Bombita. ¿Cómo es Gaona? Pues Gaona es un torero bastante parecido a Antonio Fuentes. Es un torero muy buen banderillero y que destaca por su elegancia. También conoce al toro y sabe poder con él, pero un carácter abúlico hace que muchas veces no lo haga. Digamos que podríamos decir que mientras que Guerrita y Bombita son la consecuencia poderosa del Lagartijo, Antonio Fuentes y Gaona son la consecuencia estética del Lagartijo. Guerrita ahonda el lagartijismo en lo que tiene de poderío. Lagartijo fue el gran cíclope, el gran coloso del siglo XIX, que lo tenía todo. Dominaba todos los tercios, era elegante y encima podía con los toros. Bueno, pues Guerrita no tiene la elegancia del Lagartijo, pero todavía es más poderoso. Mientras que Fuentes y Gaona son la estilización del lagartijo. No son tan poderosos, pero son muy elegantes. Por supuesto, estamos hablando todavía en un concepto decimonónico del toreo, es decir, todavía no se tienen las nociones que después se tendrá. No ha aparecido Belmonte intentando quedarse quieto, y todavía no está Joselito experimentando el toreo en redondo. Es un toreo en constante movimiento.
y un toreo con unas faenas de muleta muy breves, pero a pesar de eso, pues se ven distintas tendencias, y los hay más poderosos y menos elegantes, y los hay más elegantes y menos poderosos. Bueno, pues en esa faceta está Antonio Fuentes y después Gaona. Gaona será un torero importante, y la prueba de que es un torero importante es que cuando aparezcan Joselito y Belmonte y lo arrollen absolutamente todo y fuercen a la retirada Machaquito y Bombita, Gaona va a reaparecer. Otro personaje de ese momento de la fiesta es Rafael el Gallo. Bueno, Rafael el Gallo había tomado la alternativa en 1902 y estaba sumido en el pozo, pues como todos los aficionados saben, era un torero muy medroso, muy desigual, y ese es el momento en que también empieza a colocarse en primera fila. Su culminación tendrá lugar el día de San Isidro de 1912 con una faena a un toro de Aleas que se llamó Jerezano. Y don Modesto, en una de sus hipérboles, dijo que fue esa faena la octava maravilla del mundo, y además vino precedida de una bronca enorme que había tenido el Gallo el día anterior. Por lo tanto, el Gallo en esos años empieza a forjar su mito, empieza a forjar su leyenda. En realidad, ¿quién era el Gallo? Pues el Gallo fue un torero con tanta personalidad y generó tantas anécdotas que lo que ha sucedido es que la gente se queda con las anécdotas y no se fija en lo que fue como torero. Entonces, ¿quién fue el Gallo? Pues el Gallo es otra consecuencia del lagartijo. También es una estilización del lagartijismo, es decir, es una faceta elegante del lagartijo, pero lo que le diferencia de los otros es que no tiene ninguna vergüenza torera. Es decir, lo que diferencia al Gallo, por ejemplo, de un Antonio Fuentes o de un Gaona, es su talante absolutamente anticombativo. El Gallo no pelea con los toros. Si el toro se presta, bien. Si el toro no se presta, petardo y se lo quita de delante. Es el primer torero que aporta este concepto a la fiesta. Hasta entonces, la vergüenza torera había tenido su importancia. Todo el mundo intentaba quedar lo más decoroso posible. Al Gallo le dan igual los escándalos. Es más, los escándalos le dan tanto cartel como sus tardes afortunadas. Sus petardos delante del toro, cuando el público le ve a la deriva, pues hace que la gente se lo pase de maravilla y le dan cartel. Y luego, cuando llega el éxito, es una cosa tan inesperada que tiene perfiles oníricos, parece un sueño, y por lo tanto la gente lo percibe totalmente asombrada y embobada. Los fracasos del Gallo son más grandes que los de cualquier torero, pero sus éxitos también. Y como digo, hay en ese momento varios toros importantes, como el toro jerezano, al que ya me he referido, o el toro de la Guerrero en Sevilla, un toro que brindó a la actriz María Guerrero. El Gallo es el primer torero anticombativo y descubre una veta por la que luego van a transitar todos los toreros artistas. Cagancho, Curro Romero, Rafael de Paula. La veta del escándalo, pero del escándalo rentable. Cagancho, Curro Romero y Paula son toreros típicamente belmontinos. No tienen nada que ver con el Gallo, que es un torero antiguo, que es un torero de corte lagartijista, pero sí que coinciden en la explotación, en la explotación rentable del escándalo. Eso lo fundó el Gallo. Como ya he dicho, el Gallo es un torero totalmente lagartijista. Por lo tanto, nunca experimentará ni con la quietud ni con el toreo redondo. Es un torero en ese sentido totalmente antiguo, pero también es un gran inventor de suertes. Por ejemplo, el pase del Celeste Imperio, que luego se llamará estatuario. Por ejemplo, un montón de cambios de mano. Es decir, cuando la muleta cambia de la mano derecha a la mano izquierda o la mano izquierda a la mano derecha. Casi todos esos cambios de mano son del Gallo. El Gallo también inventó la serpentina con el capote, las banderillas al trapecio. Es decir, el Gallo no es un innovador técnico, pero es un gran inventor de suertes. Esa invención de suertes, esa personalidad extraordinaria y extravagante, y esas faenas inesperadas y milagrosas que parecen surgidas de la nada, sin orden ni concierto, sin ninguna estructura, que parece un sueño, harán del Gallo un auténtico mito y desde luego el torero, desde mi punto de vista, más interesante del momento. Ese mito luego se prolongará en el tiempo, porque el Gallo será un compañero inseparable de Joselito y Belmonte, y luego, pues con altos y bajos y con idas y venidas, toreará prácticamente hasta la Guerra Civil. Pero el Gallo, ya calvo, con una alopecia
una alopecia casi desde sus 20 años, ya en ese momento es un torero importante. Y luego otro torero surgido de la ausencia de Machaquito y Bombita en Madrid es Manuel Mejías Bienvenida, el padre de la dinastía. Bueno, don Modesto, en una de sus hipérboles, le llamó Papa Negro. El Papa Negro es el jefe de los jesuitas, que decían que tenía casi tanto poder como el Papa de Roma. Y le llamaban el Papa Negro porque los jesuitas van vestidos de negro. Entonces, don Modesto dijo que si Bombita era el Papa del toreo, pues Bienvenida Padre era el Papa Negro. Y con ese apodo se quedó. De los toreros surgidos, en la ausencia de Machaquito y Bombita de la Plaza de Madrid, el Papa Negro es el único que no se va a consolidar en los puestos de arriba. ¿Por qué? Porque en julio de 1910, aprovechando su buen cartel, se va a anunciar en solitario en Madrid con 6 toros de 3 palacios. Y el tercero de la tarde, llamado Viajero, le va a dar una cornada muy fuerte que le va a afectar el nervio ciático y le va a dejar cojo. Y por lo tanto, a partir de ahí, pues la trayectoria de Bienvenida pues ya será una trayectoria que va a durar muchos años, pero renqueante y sin estar en las primeras posiciones. Lo que pasa es que luego el Papa Negro va a ser muy importante como formador de toreros, ya que va a tener un montón de toreros hijos, un montón de hijos que van a ser matadores de toros importantes. Pero este fue el cuarteto que surgió de la ausencia de Machaquito y Bombita. Claro, cuando aparecen el Gallo, Pastor, Gaona, Bienvenida, pues también todo el mundo se dio cuenta que la pareja Bombita-Machaquito ya estaba gastada. Por lo tanto, cuando en 1910 Bombita y Machaquito vuelven a la Plaza de Madrid, se les intenta emparejar con otros toreros. Por cierto, también Bombita va a vivir un momento muy amargo, porque precisamente un Miura de nombre Gorrioncito le va a partir el tendón de Aquiles, que es una lesión dolorosísima. Y encima se la va a partir en medio del regocijo público. A Bombita los toros le castigaron muchísimo, porque era un torero muy pundonoroso y que siempre quería quedar bien. Y cuando siempre quieres quedar bien, las jornadas vienen. Bombita en realidad es un tipo admirable. Tuvo que llevar sobre sus espaldas la fiesta en una época durísima, tuvo que soportar en sus carnes todas las iras del público que se vengaba en su cabeza de los abusos de Guerrita. Tuvo que llevar la fiesta, como digo, muchos años sobre sus espaldas y luego encima tuvo que soportar la enorme presión a la que en 1913 le sometió Joselito. Tuvo que ser un torero, aunque no tuviera personalidad, tuvo que ser un torero importante para aguantar todo eso. Fue un gran filántropo, como ya he dicho, con el Montepío de Toreros y luego tuvo que soportar situaciones muy duras, ¿no? Bueno, pues Bombita, cuando se rompe la pareja con Machaquito, le quisieron emparejar con Rafael el Gallo. Pero esto era una pretensión totalmente descabellada de los periodistas, porque es que el Gallo no competía con nadie. Para que una competencia tenga sentido, los competidores tienen que estar dispuestos a competir, y el Gallo no quería competir, el Gallo iba a lo suyo, de petardo en petardo con algún éxito puntual. Por lo tanto era absurdo que compitiera con Bombita, que sí que era un torero responsable y pundonoroso. Los partidarios del Gallo dijeron que Bombita le perjudicaba al Gallo. Esto no es cierto, el Gallo se perjudicaba solo, con sus petardos. Pero todos estos comentarios sí que hicieron mella en una persona. Hicieron mella en Joselito, que por aquellos años era novillero. Y Joselito, por todos estos comentarios, va a tener una inquina muy especial a Bombita. Y le va a perseguir durante todo el año 13 hasta que consigue echarle. En 1913, bueno, Gallito había tomado la alternativa en septiembre del 12 y en el año 13 Gallito persigue constantemente a Bombita hasta el día de la retirada de Bombita. Le va dando baños todo el verano y también le da el último baño el día de la retirada. Una corrida muy emotiva, porque claro, como había fundado el Montepío de Toreros, todos los toreros viejos le sacaron a hombros, pero hasta esa tarde, pues Joselito aprovechó para darle un baño. Y ese mismo año se había retirado Machaquito, y Machaquito se lo advirtió a Bombita: Ricardo, vámonos que estos vienen apretando. Machaquito, en ese octubre del 13, da la alternativa a Belmonte y se quita. Pero como ya he dicho, cuando se rompe la pareja entre Bombita y Machaquito, a Bombita se le intenta emparejar absurdamente con el Gallo y también se intenta otro emparejamiento absurdo,
y este otro emparejamiento absurdo es el de Vicente Pastor Machaquito. Y digo que es absurdo porque igual que Bombita y el Gallo no podían competir porque es que no había nada que dilucidar, pues en el caso de Machaquito y Pastor el problema era exactamente lo opuesto, es que eran muy parecidos. El fuerte de los dos era la estocada, por lo tanto, unos toreros tan parecidos que no tienen ningún contraste de estilo, su competencia no interesa, por tanto fue otra competencia que nació muerta. Y también hay que hacer alguna referencia somera pues, a otros toreros que estuvieron también en ese momento, por ejemplo Cocherito de Bilbao. Cocherito de Bilbao también tenía como principal problema que no tenía personalidad, lo hacía todo bien pero sin acento personal. Y luego también otro problema que tuvo fue sus constantes enfrentamientos con la Empresa de Madrid. Toreó poco en Madrid, y claro, Madrid era la plaza decisiva. Toda la prensa madrileña se leía en todos los casinos provincianos, por lo tanto, si querías estar en el ánimo de los aficionados y luego torear en provincias, pues tenías que estar en el abono madrileño. Las ausencias de Cocherito del abono madrileño le perjudicaron, pero en su ciudad, en Bilbao, fue mucho más popular que luego ha podido ser cualquier jugador del Athletic. El Bilbao de principios del siglo XX era cocherista acérrimo, estaban totalmente enamorados de él. Bueno, fundaron un club que todavía persiste y todavía sigue alimentando la afición taurina en Vizcaya. Cocherito en Bilbao fue mucho más ídolo que luego pudo ser Zarra, por poner a un jugador del Athletic mítico, o Iríbar. Cocherito fue una institución en Bilbao y una institución que todavía pervive. También hay que hablar de honrados estoqueadores, que estaban en la segunda fila porque Machaquito no les dejaba pasar a la primera, que era el mejor estoqueador, pero por ejemplo hay que hablar de Curro Martín Vázquez o de Algabeño Padre, que fueron pues dos estoqueadores pues muy firmes y muy tenaces y muy concienzudos, ¿no? Y luego, sobre todo, hay que, digamos, guardar un espacio muy especial y muy aparte a Antonio Montes. Antonio Montes tenía el mismo problema que Cocherito. No tenía cartel en Madrid. Antonio Montes no triunfó en Madrid. Y además Antonio Montes es la gran víctima de la Edad del Bronce, porque le mata el toro Matajacas de Tepeyagualco en la Ciudad de México en 1907. Antonio Montes pasó muy desapercibido. Ausencia de éxitos en Madrid, un toro le mata joven, fue un incomprendido. Pero claro, hay que hacer una referencia muy especial a Antonio Montes porque es el antecesor de Juan Belmonte. Juan Belmonte lo cuenta. En su pandilla trianera el ídolo no eran ni Bombita, ni Machaquito, ni Fuentes, era Antonio Montes. Antonio Montes, digamos que llegó antes de tiempo. Intentaba un toreo parado que el toro no permitía, el toro de la época, además un toro muy cuajado. Tampoco él tenía el acervo técnico necesario para conseguirlo. Pero de vez en cuando fue capaz de dar dos o tres Verónicas quietos, y eso desde luego, esas Verónicas quietos o esos dos muletazos quietos hicieron que entre los hombres de las cuadrillas se hablara mucho. En la cuadrilla de Antonio Montes va Calderón, un banderillero, que es quien va a descubrir a Belmonte. Por cierto, Antonio Montes también tiene un antecesor, que es el Espartero, muerto por el toro Perdigón de Miura. El Espartero y Antonio Montes son los antecedentes directos de Belmonte. Por lo tanto, Antonio Montes, que en ese momento pasó un tanto desapercibido, luego su figura histórica crece. ¿Por qué? Porque es el que anuncia a Belmonte. Antonio Montes era el sacristán de la iglesia de Santana de Triana, era sordo, que eso también le daba un tono muy inexpresivo, se ven las fotos, pues todos los sordos, pues digamos que sufren una enorme incomunicación, y eso se ve en sus rostros. Siempre parecen ajenos. Claro, son ajenos porque no perciben los sonidos ni lo que se les dice. Antonio Montes, el sacristán sordo de Triana, muerto en plena juventud. Además, también con mala suerte hasta después de muerto. Cuando le llevaban en el barco de vuelta a Sevilla, ya muerto desde México, se cayó un cirio
al féretro, se quemó la capilla ardiente y le enterraron carbonizado. Todo es mala suerte en Antonio Montes. Pero Antonio Montes es un puntal del toreo, porque está anunciando a Belmonte. Y Belmonte sabe de él a través de Calderón. Por lo tanto, pues, es muy importante. Y mientras estaba sucediendo todo esto en las corridas de toros, pues por abajo había un becerrista que lo estaba revolucionando todo. Era Joselito. Primero de becerrista y luego de novillero, siempre en compañía de Limeño. Todos los que le ven dicen que va a ser grande en esto y que desde luego con él el toreo va a cambiar de era. Y así fue, desde que tomó la alternativa. Joselito toma la alternativa en el año 12, Belmonte toma la alternativa en el año 13, el toreo cambia de era, entra en la modernidad y desde luego ya estamos en otra etapa. Podríamos decir, por tanto, que igual que el siglo XX no empieza en realidad en 1900, sino que empieza con la Primera Guerra Mundial en 1914, en los toros pasaría lo mismo. El siglo XX empieza con Joselito y Belmonte, pues eso, en 1912, 13 y 14, el siglo XX, taurinamente hablando, empieza con Joselito y Belmonte, en el año 12, 13, 14, y el siglo XIX termina con Machaquito y Bombita. Digamos que fueron los últimos de una época, los últimos del toreo antiguo, y que además tuvieron que soportar una época durísima, una época de públicos encrespados, una época de una enorme inestabilidad social, una época de ganaderos vengativos donde les hicieron lidiar todo lo que no había lidiado Guerrita ni luego lidiarían José y Juan. Una época verdaderamente dura, pero también una época muy interesante y una época que hace que a mí, pues personajes como Bombita y Machaquito pues me caigan muy bien, porque desde luego cumplieron con mucha dignidad en una de las épocas más duras que se recuerdan. Y nada más, no sé si me he extendido mucho, gracias por su paciencia y sigan viendo al toro por los cuernos.